movió un montón el fondo de la política, todo el tema ficha limpia. ¿Qué haces, Pablín? ¿Cómo te va? Buen viernes. ¿Cómo andas, Pablo? Buen viernes para todos. Sí, Gracias. Pablo, estamos en un momento que yo creo que en la relación Javier Milei se ha dado con mayor o menor intensidad en 2 o 3 ocasiones en los últimos 3 meses. Y siempre tenemos la sensación, y en particular el entorno o el propio Mauricio Macri suelen transmitir esa idea de que, bueno, de que este es el límite, de que esta situación es irreversible y que no se va a soportar en determinado contexto. Estamos hablando de la relación Macri-Milei, digamos, ¿no? Exactamente, y de que esa convivencia que durante mucho tiempo ha tenido vaivenes, en algunos momentos de más diálogo, otros de menos diálogo, siempre parecía cruzado por dos conceptos generales. Un primer concepto tenía que ver con que a grandes rasgos coincidían, tenían la misma mirada del mundo, y otro concepto de muchísimo pragmatismo que necesitan los dos del otro como socio electoral para el año 2025. Sí. Uno, para ser más competitivo, en el caso de Javier Milei, que ya hemos hablado, tiene una advertencia sobre qué puede ocurrir en términos electorales en la provincia de Buenos Aires y que por Claro. lo tanto ir separado del PRO puede ser un riesgo. Y el otro, Mauricio Macri, que sabe que el PRO es un partido que está en retroceso y que el riesgo de ir solo implicaría o podría implicar prácticamente su muerte como partido político en términos Lo que electorales. decía Martín Entonces, Granowski, es decir, que la Libertad Avanza le coma al electorado al PRO si va solo, si va ¿qué mano a es lo que mano. ya ocurrió? ¿Qué es lo que Claro, ya claro. ocurrió en cuanto a la expresión? Uno no puede imaginar, y ya sé que siempre es un dato que tomamos un poco analíticamente, pero si vos decís, Milei sacó 55% en el balotaje y su opinión pública está en el orden del 48, 45, Sí. 50, también ese porcentaje que la votó, de los que había por lo menos 22 puntos del PRO, todavía sigue teniendo una mirada saludable del gobierno y que Está uno se bien. preguntará si hay forma de que en una elección que posiblemente sea polarizada y que el gobierno la venda como una especie de plebiscito no logre ese acompañamiento. Ahora, Entonces, ¿es un tironeo que refortalece el vínculo dentro de unas semanas o es un tironeo de desgaste y vos vas viendo un deterioro en todo esto, Pablo? no, es un tironeo evidentemente de gasto y me parece que se llega a esta situación por el agotamiento personal que tiene la relación de Mauricio Macri con Javier Milei, que se ha deteriorado y que se ha interrumpido la comunicación, pero también no hay que perder de vista otro elemento importante. Primero el PRO, tratando de reconstruir alguna identidad desde su, tomémoslo descriptivamente, su mirada del republicanismo, es decir, acá hay una bandera que nosotros no podemos Claro. entregar, que es la ficha limpia, porque somos esto. Después se pueden hacer un montón de observaciones sobre si eso es correcto o no, pero digamos, tomar una bandera para sostener algún tipo de identidad en este marasmo en que los metió la Libertad Avanza. Y por el otro lado, la Libertad Avanza sintiéndose muy fuerte y entendiendo que no quiere ceder, porque también hay una mirada que hemos planteado muchas veces, Pablo. Javier Milei, a la hora de negociar, negocia o parece negociar de la misma manera con un opositor como es el kirchnerismo, como con Macri. No quiere ceder en ninguna negociación porque entiende que toda concesión en una negociación es una especie de derrota. Claro. Entonces, en este momento, no quiere aceptar que sea el PRO que le esté marcando la cancha, como por ejemplo fue una situación crítica y difícil. ¿Te acordás cuando Mauricio Macri mandó a una parte de los diputados a votar en contra del DNU de los fondos reservados para la CIDE? Sí, claro. Bueno, fue un pico crítico. Se replica de alguna manera el mismo escenario. Ujú. Una situación donde el PRO quiere tomar una bandera donde se siente fuerte, que es la defensa de las instituciones, digámoslo entre comillas, y Milei del otro lado está entendiendo, no voy a aceptar que me marque la cancha porque yo estoy construyendo el poder presidencial y si vos sos socio Claro. no quiero que esta relación deteriore mi figura. Déjame En ese hacerte, momento estamos. sí, déjame hacerte dos preguntas. ¿Se mete en esto también el tema de Mauricio Macri queriendo ser parte de la negociación por el presupuesto y Milei yendo directamente con gobernadores? Y te pregunto también respecto de las PASO, de la eliminación de las PASO, si al PRO le gusta o no le gusta. Mira, la relación con los gobernadores hace tiempo, respecto al presupuesto y respecto a muchas cuestiones vinculadas
a la gestión Sí. se circuló a través de las relaciones bilaterales o grupales con los gobernadores. Bien. Nunca hubo en los últimos meses una mediación real diciendo Macri, yo soy el jefe del PRO, tengo 3 gobernadores y negocio Bien. como parte de ese O es bloque. mano a mano o con los gobernadores juntos, En pero mano a sin- mano o en los propios gobernadores, en esto que en algún momento se llamó Junto por el Cambio, que siguen tratando de tener una especie de orden estructural como bloque, Sí. negociando con el gobierno o hablando. También una Bien. negociación que no ha sido demasiado exitosa para los gobernadores. ¿Y las PASO? Y las PASO, yo la verdad, hay una mirada general que la PASO conviene al peronismo, porque está en oposición y le sirve para ordenar esa expresión, siendo la primera versión opositora, que beneficia a la Libertad Avanza porque no tiene que ponerse a negociar, porque había un fantasma en esta argumentación de decir, Macri se puede sentar con Javier Milei y decirle, vamos a ser socios electorales, pero hagamos una alianza y vayamos a paso para definir los Claro. candidatos. Esa opción Para evitar el que mano a planteaban mano, desde el PRO, para evitar el mano a mano y lo que hablábamos antes, que se confirme que te comieron la base. claro. ¿Y qué decir? Esa opción que planteaba el PRO Sí. nunca fue una opción tomada válidamente por la Libertad Avanza. Bien. Nunca fue una opción. Porque Hoy no- la mirada de la Libertad Avanza es, el PRO quiere ser socio de nosotros, va a formar parte de nuestro espacio y alguien me decía, y con esto si querés te cierro la idea para hacerlo más gráfico, en el 2009, en el 2013 vos te vas a acordar, hubo diputados del PRO en la lista de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires. El PRO no existía como formato Sí, electoral, sino que sí. metió 2 diputados, entre ellos Gribaudo, en la lista de lo que era el Frente Renovador. Lo que le está proponiendo la Libertad Avanza ahora es lo mismo, es decir, que vengan 3 diputados tuyos o 4 diputados tuyos a nuestra lista, pero la bien. identidad electoral del año que viene tiene que ser la Libertad Avanza, Bien. no tiene que ser la Libertad Avanza Juntos ni la Libertad Avanza Republicana, Antes- tiene que ser la Libertad Avanza porque lo que se está poniendo en juego, insisto con esta idea, la identidad y la fortaleza y la autoridad presidencial de Javier Milei. ¿Tienen pregunta Martín y Ferfer? No, yo quiero saber, a ver, la frase esta de Frigerio que dijo, juntos por el cambio no existe más, implosionó. Digo, no sé si está hablando de Juntos por el Cambio o del PRO, no me queda muy claro, porque digo, le pega casi a las dos cosas cuando lo Se dice. ríe, Pablo. ¿No? ¿Por qué te reís, Pablo? Porque lo dice de una manera que no, dice, no, implosionó, pero no dijo, bueno, el PRO somos una cosa que estamos definida, pero no con el radicalismo, no explica más nada, A ver, es como que Pablo. implosionó todo. Mira, es un tema para charlar porque yo escribí una nota en Cenital el día jueves sobre ese tema particularmente. Frigerio dice la cuestión de Juntos por el Cambio, ya lo había dicho Ritondo, ya lo había dicho Tetá, ya lo habían dicho otros gobernadores, como diciendo también, Juntos por el Cambio es el fin de ese formato de convivencia entre el radicalismo y el PRO. También porque en el medio Juntos por el Cambio, por ejemplo, estaba la coalición cívica Claro. que se fue el año pasado. Entonces se empezó a desgajar esa relación. Pero básicamente también, en esto que planteaba Pablo sobre la relación respecto al presupuesto y las bilaterales entre los gobernadores y la Casa Rosada, también juega la idea, che, los negociadores tenemos que ser nosotros y los interlocutores tenemos que ser nosotros y el espacio político tenemos que ser nosotros los gobernadores. No, 2 partidos, el PRO y la UCR eventualmente, que se arroguen el derecho a representarnos. Y hay una figura un poco más que es también de orden político. Juntos por el Cambio, y esto lo dice un gobernador, es una marca del pasado. Ya es una marca que viene de Claro. 2 derrotas electorales y ya viene con una historia que además prácticamente nadie quiere reivindicar, porque lo dijo Frigerio, y no es que salieron un montón a decir, no, Juntos por el Cambio sigue existiendo, claro. reivindiquemos la Lo que experiencia. pasa No, ya que está. el PRO está igual o más golpeado que Juntos por el Cambio, ese es el tema. Y Sí. sin decirlo, lo termina diciendo esa frase. Por supuesto, es la admisión, exactamente lo que vos planteás, la admisión de que el PRO está golpeado y que también el radicalismo está golpeado. Claro. Y quizás más golpeado que el PRO porque el radicalismo tiene que después salir a construir un lugar, hacer una versión bis del libertarismo o buscar un lugar en esa posición intermedia en una oferta electoral que posiblemente esté muy polarizada
y en esa polarización, formatos como el radicalismo van a tener aspiraciones acotadas, salvo que formen parte de una nueva construcción de formato electoral que yo creo que no se va a ver, por lo menos en términos generales, en el 2025, porque no tiene que ver específicamente con la pregunta de Fer, pero sí es cierto que el 2025 va a ser una elección, y esto lo tenemos que tener claro, de provincias, donde posiblemente los formatos electorales que haya en Entre Ríos no sea lo mismo que haya en Santa Fe ni lo mismo que haya en Córdoba. Bien. Porque la necesidad de los gobernadores, de los acuerdos locales, van a tener esa configuración. Lo único que hay que tener en cuenta como dato general, que posiblemente sea lo más nacional, déjame cerrar esta idea, en las provincias, en las 8 provincias donde se elijan senadores, va a ser más probable, por ejemplo, que el PRO y la Libertad Avanza y el radicalismo traten de ir juntos para ver si pueden ganar y se reparten 2 senadores, porque la división puede hacer perder un senador. Y lo mismo va a ocurrir con el peronismo. El peronismo en las provincias donde elige senador no va a andar haciendo evasivas y va a tratar de unificarse todo el formato para una oferta electoral para ser más competitivo, porque estás en juego entre 1 y 2 senadores, que es mucho a la hora de hacer el balance del resumen electoral. Mete pregunta, dale. ¿Cómo estás, Pablo? Vos hablás de vos estabas hablando de la polarización y mi sensación es, el mensaje del gobierno a Macri es, la polarización va a ser inevitable en el 2025. Subite ahora, que es mejor, o después no te subas, porque en realidad no vas a tener dónde subirte, porque además la franja que te quede en el medio no va a existir prácticamente, que es lo que vos estabas diciendo recién. La famosa, la ancha avenida del medio va a ser un pasillito en el 2025. Yo no sé si va a ser así o no va a ser así. Pero hoy el escenario parece de esa manera, parece darse de esa manera hacia el futuro como escenario posible. Y además es el que maneja el gobierno y el que quiere el gobierno, por otra parte. Entonces, subite y si no, te subirás después, te vas a subir al último vagón y va en el vagón de una fila india caminando directamente. Claro, totalmente. También le sumo componente de otro orden que es, si el PRO decidiese eventualmente ir con un formato electoral aparte de la Libertad Avanza, ¿con qué discurso va? Claro. Hacer que un apoyo condicionado, un apoyo crítico, un apoyo purista a Milei, tampoco es demasiado seductor. Digamos, ¿quién quiere ir a una elección a decir, no, bancamos que Milei, como dice Macri, bancamos la administración de la economía que hace Milei, pero no nos gusta cómo maneja algunas otras cuestiones? No es una herramienta, no es un discurso electoral demasiado seductor para ir a tener una competencia. Bien. Todos sabemos que la competencia electoral es tener que ir a vender algún futuro, algún lugar, alguna identidad, alguna representación, y parece una representación muy lábil. Es decir, yo creo que si Mauricio Macri no supiese desde hace mucho tiempo que Milei ya se quedó con buena parte de la representación electoral del PRO, no nos olvidemos que también la presencia de Patricia Bullrich en el gobierno produjo una migración de votantes y adherentes del PRO a la Libertad Avanza, porque y de algunos diputados también, porque dicen que Patricia Bullrich llamó a 2 diputados a Núñez y a Chumpitá para que se ausenten en la votación de ayer. Alguien le atribuye a Patricia Bullrich, a Santiago Caputo. Pablo, ya que hablan de la votación de ayer, aporto un dato rápido que en realidad, datos recogidos por Enrique Zuleta, consultor. Ficha limpia existe solo en España, dice Zuleta, donde no se aplica. Y en Brasil, donde ya se sabe qué pasa con la corrupción, y yo no estoy hablando particularmente de Lula, sino al contrario. En el resto de los países, Uruguay, Chile, México, Perú y Honduras, es proyecto de las derechas y nunca pudo superar la aprobación parlamentaria. Se llega a enterar AmCham, qué bolonqui, ¿no? No va a invertir en ningún lugar del mundo. Así es. No, también es cierto que posiblemente, lo charlamos el otro día con Pablo, también es cierto que posiblemente si hubiese pasado por diputados, muy probablemente el proyecto hubiese quedado naufragando en el Senado. Digo, había como cierto consenso, me permito hacer una apreciación un poco atrevida, pero hay cierto consenso en la política que ficha limpia es una herramienta difícil, es una herramienta compleja, que pueda haber
apreciación teórica que la valide, que le diga que es importante, que podría haber alguna consideración de ese tipo, pero después, entre la desconstrucción teórica y la ejecución práctica hay mucha distancia. O sea, todo le tiene miedo, todo le tiene miedo. Es muy filosa, claro, es muy filosa. Es muy filosa y nadie sabe. Claro, es una motosierra que nadie sabe por dónde agarrar, es un problema eso. Claro. Pero por supuesto, el otro día, entre los faltantes a la sesión de ficha limpia, faltaron todos los diputados que representan a espacios provinciales. Todos, no hubo uno, ni Misiones, ni Salta, ni Río Negro, ni Neuquén, todos los espacios que tienen que ver con identidades, que además son todos espacios que habitualmente acompañan al gobierno, lo cual también generó la suspicacia respecto a si el gobierno no metió ahí una cuña diciéndole, muchachos, asumen con esta, quédense afuera. Pero hay un planteo que algunos te dicen, si la existencia de ficha limpia, con poderes de algunos gobernadores con mucha influencia sobre la justicia federal de su provincia, o con conflictos con la justicia electoral de su provincia, cederle ese poder a un juez o a un grupo de jueces que puede peinarte la lista de candidatos que pueden ser o no, porque va a quedar un poco a tiro de fallo quién es candidato y quién no es candidato. Y ahí cierro con una idea que yo lo planteé, pero me parece que es válido retomarlo. La Corte, en el caso Menem, ya lo planteó en su momento, una conformación parecida a la Corte actual, pero la Corte sigue insistiendo que sentencia firme es su última instancia, es intervención de la Corte por la positiva o intervención de la Corte rechazando el recurso extraordinario. Ahí que están diciendo que para la Corte todavía la ficha limpia sería que haya una sentencia firme de última instancia que confirme la culpabilidad. Y ahí también hay un resquicio. Bien. Pero alguien lo va a querer abrir en algún momento. Si hubiese una ley y alguien te lo objeta a la constitucionalidad, yo creo que acá se puede adivinar cuál podría ser eventualmente la decisión de la Corte en una disputa de ese orden. Pablo, gracias. Mirá si tendremos cosas para charlar.